Funciones, dominio, rango y estudio completo de la función afín. Esto es un tema muy importante para los años siguientes, cuarto y quinto año e inclusive primer semestre de la universidad. El tema de funciones es fundamental. En este año solamente vamos a ver dos funciones, estudio completo, que son la función afín y la función cuadrática. Así que comencemos. Función. Una variable y, variable dependiente, se dice función de la variable x, variable independiente, cuando existe una relación numérica que haga corresponder a cada valor de x un único valor de y. Eso es lo que llamamos relación. Entonces fíjense que hay algo importante aquí. Primero, el concepto de variable dependiente. Eso significa que esta variable no se gobierna sola, que su valor numérico va a depender del valor numérico de otra variable. Vamos a tener solamente dos variables. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un plano cartesiano que es con el eje vertical de las y el eje horizontal de las x. Entonces, x es mi variable independiente. ¿Qué significa eso? Que yo le doy los valores a x y dependiendo de la función vamos a poder obtener los valores de y. Entonces se dice que x es independiente porque la persona le da los valores que quiera, positivos, negativos, enteros, fracciones, racionales, irracionales. Y dependiendo de la relación que exista, pues vamos a obtener el valor de y. Por ejemplo, yo puedo decir x vale 2. El doble será y. ¿El doble de quién? De x. Entonces, esto, el doble, es la relación que me permite obtener el valor de y. ¿Cuál sería? 4. El doble de 2 es 4. ¿Ok? Por ejemplo, x y puedo poner Venezuela. No, vamos a ponerlo al revés. X y pongo aquí Caracas. Entonces pongo es la capital de, entonces Y es Venezuela. Entonces la relación entre las dos variables es la capital de. Y hay algo importante aquí. Dice que es un único valor. Entonces Y, para que la relación sea función, Y no puede tener dos valores. Veamos los siguientes ejemplos. Vamos a hablar un poquito de teoría de conjunto. Tengo el conjunto A formado por 1, 2 y 3. Los elementos 1, 2 y 3. Y tengo el conjunto B formado por los elementos 2, 4 y 6. Va a existir una relación entre ambos conjuntos. Una relación entre ambos conjuntos. Eso me va a permitir entonces relacionar el elemento 1 con el elemento 2, el elemento 2 con el elemento 4 y el 3 con el 6. Esa relación puede ser el doble es. Entonces 1, el doble es 2, 2, el doble es 4, 3, el doble es 6. ¿Ok? Entonces, en este diagrama que lo vamos a llamar diagrama sagital, vemos los siguientes elementos. El conjunto A, conjunto de partida, porque a partir de él sale la relación, ¿okay? Del conjunto A llega al conjunto B. Por lo tanto, el conjunto B es el conjunto de llegada. Conjunto de partida, conjunto de llegada. Todo el diagrama es el diagrama sagital. Pudiéramos tener un diagrama o una relación
entre el conjunto A y el conjunto B y la relación de A hacia B, una relación cualquiera, y a lo mejor tenemos algo así, por decir cualquier número, y de repente tener esta relación de esta forma. ¿Ok? Y supongamos que el 4 otra vez con el 40. Si vemos esto, podemos apreciar lo siguiente. El elemento 2 del conjunto de partida tiene dos elementos en el conjunto de llegada. El 1 tiene 1, el 3 tiene 1 y el 4 tiene 1. Pero el 2 tiene dos elementos del conjunto de llegada. Por lo tanto, esta relación no es función, porque la definición de función dice que a cada valor de x existe un único valor de y. ¿Okay? Entonces, esta relación no es función. Yo puedo tener dos conjuntos y relacionarlos como quiera, dependiendo de lo que me digan aquí, que puede ser una frase, puede ser una ecuación, puede ser algo numérico. Si un elemento del conjunto de partida tiene dos elementos o está relacionado con dos elementos del conjunto de llegada, ya eso no es función. Esa relación no es función. Entonces, anoten por ahí, no toda relación es función, pero de manera inversa sí se cumple. Toda función es una relación. Entonces, repito, va a ser una relación, va a ser función cuando a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un elemento del conjunto de llegada. Ahora, esa relación entre conjuntos no necesariamente tiene que ser una expresión escrita. Yo puedo poner algo así, el conjunto A y este es el conjunto B. Coloco 1, 2, 3 y 4 y digo aquí que la relación es x más 2. Y eso, supónganse que aquí tengo 3, tengo 5, 4, tengo 6, tengo 7. ¿Ok? Entonces, 1, recuerden que el conjunto de partida me representa la variable independiente x y el conjunto de llegada va a representar la variable dependiente, es decir, y. Entonces, 1 le sumo 2 a cada uno de estos valores representa x. Entonces, 1 le sumo 2 quiere decir que el 1 está relacionado con el 3, porque 1 más 2 es 3. 2 más 2, 4, entonces el 2 se relaciona con el 4. El 3 se relaciona con el 5 y el 4 se relaciona con el 6. Esta relación es función porque todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida le corresponde un solo elemento del conjunto de llegada. Entonces, cuando nosotros hablamos de función, podemos representarla con las siguientes letras. F minúscula, G y H son las letras más comunes para representar función. Y se denota de esta forma. Se lee f de x, es decir, función de x. ¿Ok? F de x es igual a x más 2, donde f de x representa la y. Es lo mismo que yo tenga f de x a que yo tenga y. Repito, vamos a borrar por aquí un espacio. Yo tengo f de x es igual a x más 2. Pero también, como estoy diciendo que f de x es igual a y, entonces yo puedo escribir y es igual a x más 2. ¿Sí? Ok.
Vamos a seguir entonces con otras, ya sabemos lo que son funciones, ya sabemos que esta relación puede ser una relación numérica, una expresión algebraica o una frase que me relacione cada elemento del conjunto de partida con algún elemento del conjunto de llegada. Vamos a ver los siguientes conceptos. Dominio y rango. El dominio de una función, y lo vamos a denotar con DOM, es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, es decir, x, de forma tal que la función quede definida en su totalidad. Y rango de una función, y lo vamos a denotar con RG, es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente, es decir, y, de acuerdo al valor que se le asigne a la variable x. Es un subconjunto del conjunto de llegada. Entonces, supongamos que tenemos el conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3, 4. Conjunto, y vamos a decir que la función f está definida, estos dos puntos significa definida de A en B, quiere decir que este A es el conjunto de partida y B es el conjunto de llegada. Repito, dado, vamos a poner por aquí, dado el conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3 y 4, f, la función f definida de A en B. ¿Qué significa esto? Que A es el conjunto de partida y B es el conjunto de llegada por, entonces tenemos f de x igual a x cuadrado menos 1 y podemos decir encontrar el conjunto B. Ponemos aquí conjunto B. Dibuja el diagrama sagital. Encuentra el dominio y encuentra el rango. Entonces, tenemos nuestro conjunto A y por esta simbología sabemos que el conjunto A es el conjunto de partida. Quiere decir que estos son los valores de x. Tomamos entonces nuestra función. Tenemos f de x es igual a x cuadrado menos 1. ¿Cuánto va a valer f cuando x valga 1? Entonces, ¿dónde están las x? Voy a cambiarla por el valor 1. Entonces, 1 al cuadrado menos 1 nos está dando 0. Hacemos la operación, ¿verdad? ¿Cuánto vale f cuando x vale 2? Entonces me queda 2 a la 2 menos 1 es 4 menos 1, 3. F de 3, entonces 3 a la 2 menos 1, 9 menos 1, 8. Y f de 4, 4 al cuadrado menos 1, 16 menos 1, 15. Por lo tanto, entonces mi diagrama sagital está quedando conjunto A 1, 2, 3 y 4, conjunto B 0, 3, 8 y 15. La relación va de A hasta B y se relaciona el 1 con el 0, el 2 con el 3, el 3 con el 8 y el 4 con el 15. ¿Por qué? Porque esos fueron los valores obtenidos después que se sustituye o se evaluó la función en esos valores. Entonces, conjunto de partida A, conjunto de llegada B. El dominio, entonces, son todos los elementos del conjunto de partida. Todos. Siempre va a coincidir, porque para que sea una función, todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida tienen que estar relacionados. Ahora, el rango no siempre coincide con el conjunto B. Fíjense que en este caso sí, pero en el anterior no estaban todos relacionados. Entonces, por eso es que se dice que es un subconjunto. Si devuelven un poquito el video, verán que en el ejercicio anterior había un elemento que no se estaba relacionando. Eso puede suceder.
Entonces, el rango, todos los elementos del conjunto de llegada que están relacionados. ¿Y cómo yo sé si están relacionados? Bueno, porque aquí hay una flechita. Y el dominio, todos los elementos del conjunto de partida que se relacionan. Aquí sí van a coincidir dominio con el rango. Ahora, no vamos a trabajar siempre con conjuntos, porque nosotros venimos trabajando con plano cartesiano. Pero antes de irnos para el plano cartesiano, vamos a hablar de tipos de funciones, las cuales son inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. ¿Ok? Entonces, la inyectiva es aquella función donde todos los elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas en el rango. Repito, una función será inyectiva si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas en el rango. Por ejemplo, tenemos el conjunto A, 1, 2 y 3, y el conjunto B. 4, 5, 6 y 7. Entonces tenemos el 1 con el 4, el 2 con el 5, el 3 con el 6. La función. Entonces, elementos distintos. 1 es distinto de 2, 2 es distinto de 3, 3 es distinto de 1. Elementos distintos del dominio tienen imágenes, los elementos que están relacionados los llamamos imágenes. Imagen distinta, es decir, el 1 se relaciona con el 4, es decir, 4 es la imagen de 1, 2 se relaciona con el 5 es la imagen de 2 y la imagen de 2 es distinta a la imagen de 4. Perdón, la imagen de 2 es distinta a la imagen de 1. El 3 se relaciona con el 6 y la imagen de 3 es distinta a la de 2 y a la de 1. Por lo tanto, es una función inyectiva. ¿Okay? En un plano cartesiano, ¿cómo vamos a identificar que una función es inyectiva? De la siguiente manera. Supóngase que tenemos una línea recta, eso para nosotros va a ser ahora una función. Podemos trazar una recta, vamos a cambiar el color acá. Podemos trazar una recta paralela al eje X, o sea, una línea horizontal. Si nosotros la movemos de arriba a abajo, debemos observar que corta la función en un solo punto a la vez. La está cortando aquí. Si la muevo más abajo, está cortando la función aquí. La línea recta es nuestra función. Entonces, siempre que yo barra toda la función con una línea horizontal y la logre cortar una sola vez, esa es una función inyectiva. ¿Ok? Veamos ahora la definición de sobreyectiva. Entonces, la función será sobreyectiva si todos los elementos del rango son imágenes del elemento del dominio. Entonces tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B, tenemos una función que los relaciona, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Vamos a darlo hasta ahí. Entonces, si yo relaciono 1 con 4, 2 con 5 y 3 con 6, todos los elementos del conjunto B están relacionados. Entonces, una función sobreyectiva. ¿Cuándo no será sobreyectiva? Cuando yo tenga el conjunto A, tenga el conjunto B, tenga 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. Relaciones 1 con 4, 2 con 5, 3 con 6, 7 no está relacionado. Entonces ya el rango no coincide con el conjunto B, por lo tanto no es sobreyectiva. ¿Ok? Para que sea sobreyectiva, todos los elementos del conjunto de llegada tienen que estar relacionados. Bien, vamos ahora entonces a la definición de biyectiva. Para que una función sea biyectiva, tiene que cumplir que sea inyectiva y sobreyectiva a la vez. Una vez que cumple esas dos, entonces podremos decir que es una función biyectiva. Veamos un ejemplo particular. Supongamos que tenemos ahora nuestro plano cartesiano y vamos a dibujar una curva que va a ser una función muy conocida por todos ustedes. Esto va a ser una función f de x. Fíjense entonces, si nosotros pasamos una línea perpendicular al eje x, perdón, paralela al eje x, vemos que corta la función en dos puntos. Por lo tanto, no es inyectiva. No es inyectiva, ¿ok? Ajá. Y para que sea sobreyectiva, ¿qué se tiene que cumplir? Que el conjunto de llegada tiene que coincidir con el rango. Y el conjunto de llegada representa la variable y. Si este es nuestro eje que representa la variable y, podemos observar que la función no existe para esta parte de las y, vamos a decirlo así, de todos los valores de y. La función existe para este punto hacia arriba. Entonces, como no todo el eje y está cubierto por la función, entonces tampoco es sobreyectiva. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a empezar a estudiar una función muy útil y la más sencilla, básica y con el que comenzamos los estudios de las funciones, que es una línea recta. Nosotros podemos tener una línea recta de la siguiente forma. Esto es una línea recta, pero tiene una particularidad, es horizontal. Tenemos una línea recta, pero esta es particular, es vertical. Entonces, una línea recta de esta forma, digamos que es oblicua. No es tan particular como la horizontal y la vertical. Estas todas son líneas rectas. Es muy distinto a línea curva, que sería algo así. Esas son líneas curvas. ¿Ok? Vamos a empezar a estudiar entonces líneas rectas, que para nosotros la vamos a empezar a llamar ahora función afín. Quiere decir entonces que cuando queramos hacer una representación gráfica de una función afín, debemos dibujar una línea recta. ¿Ok? Bien. Ahora, esa función afín tiene una ecuación que la representa. Es decir, una ecuación que me va a permitir darle valores a x. Vamos a tener dos variables porque ahora estamos trabajando con el plano. Voy a tener la variable x, voy a tener la variable y. Dado el valor es de x, voy a poder obtener valores de y. Entonces, la ecuación de una función afín general, es decir, que representa a cualquier línea recta, viene dada por f de x
es igual a mx más b. Estos son una ecuación general. Dándole valores a m y dándole valores a b, podemos obtener rectas específicas. M es el coeficiente que acompaña a la X. Quiere decir que puede ser números que pertenezcan a los reales. Están anotando, ¿no? Números que pertenezcan a los reales. El valor de M es lo que vamos a llamar la pendiente de la recta. Y la pendiente de la recta significa también cuánto se inclina. Es la inclinación. Y la letra B representa el corte con el eje Y. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos representar una función afín en el plano cartesiano, simplemente vamos a tener que darle valores a la variable independiente, resolver la operación y encontrar los valores de Y para poderla graficar. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una función afín definida como f de x igual a 2x más 1. Se las puedo escribir así o también se las puedo escribir de esta forma. Cualquiera de las dos sigue siendo una función afín. Entonces, identifiquemos primero que este 1 es el corte con el eje Y. Quiere decir que si usted hace bien la gráfica, la recta debe pasar por este punto. Y este punto 2 es lo que vamos a llamar la pendiente. Es decir, que por cada centímetro que se mueva horizontalmente, sube 2. Eso después lo vamos a ver. ¿Cómo vamos a graficar una función afín? Vamos a darle valores a x y vamos a obtener los valores de y. Por ejemplo, vamos a darle menos 2, menos 1, 0. ¿De dónde saco estos valores? Se los doy yo porque es la variable independiente. Puede ser cualquier valor. ¿Te gusta el 10? Agarra el 10. ¿Te gusta el menos 11? Agarra el menos 11. Pero evidentemente es más fácil trabajar con números pequeños. Entonces, variable independiente, yo le doy los valores, tú le das los valores con el cual vas a sustituir aquí y vas a obtener los valores de y. Entonces, por cada valor de x, debes sustituir en la ecuación, sacar la cuenta y obtener el valor de y. Para cada valor de x que obtuviste, que tú sacaste, que tú decidiste que era, lo sustituyes en la ecuación o evalúas la función con cada uno de esos valores de x para obtener los valores de y correspondientes. Es decir, para encontrar la imagen de esos valores. ¿Okay? Esto es un tema que tenía que darse en segundo año o se inicia en segundo año, probablemente lo hayan visto o no lo hayan visto, ya sabemos las circunstancias. Entonces 2 por 2, 4, más por menos, menos. Menos 4 más 1 me está dando menos 3. 2 por menos 1 es menos 2 más 1, me queda menos 1. Esto es 0, así que me está dando 1. 2 por 1, 2, más 1, 3, 2 por 2, 4, más 1, 5. ¿Ok? Entonces coloco aquí, cuando x vale menos 2, la y vale menos 3. Cuando la x vale menos 1, la y vale menos 1. Estoy tomando estos resultados que me dieron. Cuando la x vale 0, 1, 1, 3 y 2, 5. Con esta tabla de valores hago la gráfica. Entonces, y 2 en x, ¿no? Estos valores que están acá. Y vamos a buscar en el y estos valores. Es decir, el 1, 2, 3, 4 y 5. 5, 3 y 1. Y los negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Y vamos a representar nuestros puntos. X menos 2 con y menos 3. Entonces, por aquí, con este punto aquí.
Menos 1 con menos 1. Líneas punteadas, líneas muy claritas. Ah, no, acá. Aquí. Después 0 con 1, es decir, aquí. La X vale 0 y la Y vale 1. Entonces está sobre el eje. 1 y 3. 1 con 3. Acá. Y 2 con 5. Si este gráfico estuviera perfecto, que no lo está porque esta distancia de 1 y 2 es más grande que la 1 y 5, aquí apareciera una línea recta. ¿Ok? Esa es mi función igual a 2x más 1. ¿Vio? Ahora, vamos con la interpretación de la pendiente. La pendiente dice que es 2. Eso significa que es como que si tuviéramos un cociente. ¿Okay? Después, más adelante, vamos a ver eso. Este 2 lo puedo ver de esta forma, como si fuera un cociente. Entonces, yo digo que esta es X y esto es Y. Es decir, que por cada una unidad en X subo 2 unidades en Y. Eso es la interpretación de la pendiente. La pendiente es la inclinación, qué tan inclinada está la línea. Entonces, fíjense, vamos a tomar un punto. Por ejemplo, este punto que es el 1, 3, ¿verdad? El 1, 3. Entonces, si yo me desplazo 1 horizontalmente, 1 sería aquí. Debo subir 2 verticalmente para conseguirme otra vez a la función. Entonces, fíjense, aquí está este valor, me muevo 1, coincido con el 2, subo 2, estoy en el 3, 4 y 5 y consigo el otro punto. ¿Sí? No es importante que entiendas ahorita la interpretación de la pendiente, pero eso nos ayuda más adelante. Entonces, ya sabemos que una función afín tiene una gráfica que es una recta. Y ya sabemos que para graficar esa recta necesito darle diversos puntos. De hecho, con 2 puntos es más que suficiente para graficar una recta, pero para quedar la gráfica perfecta vamos a trabajar con 5 puntos y traten de que sea 2 negativos, el 0 y 2 positivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el estudio completo de una función afín. Para hacer el estudio completo de una función afín, debemos saber lo siguiente. A. El dominio y rango de la función afín. B. El tipo de función. Es decir, si es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. C. Corte con el eje de las ordenadas. Ese eje de las ordenadas es el punto, es el eje Y. ¿Okay? Debemos encontrar la pendiente, debemos buscar corte con el eje de las abscisas, que entonces estamos hablando con el eje X. Decir si la función es creciente o decreciente. Y por último, hacer la gráfica de la función. Esto lo vamos a hacer para la función afín. Después lo haremos con la función cuadrática. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo y vamos a ir contestando cada una de estas preguntas. Tenemos la función f de x igual
a 4/3 de x más 5. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que una función afín es una recta y lo vimos en el ejemplo anterior. Déjenme hacerle un momentico. El ejemplo anterior era algo así. ¿Ok? Siempre una función afín tiene como dominio todos los reales en el eje X. O sea, dominio. Para cualquier valor de X, 1, yo voy a conseguir un valor en la función. 2, voy a conseguir un valor en la función. Menos 4, voy a conseguir una. Es decir, cualquier valor de X que yo tome desde menos infinito hasta infinito, voy a poder cortar la recta y leer un valor de Y. Por lo tanto, el dominio de una función afín siempre son los reales. Y el rango de una función afín siempre es todos los reales. Es decir, todos los valores de Y siempre van a tener un valor en X. Entonces, eso siempre se va a cumplir. Ya tenemos entonces nuestra primera pregunta. El dominio son todos los reales y el rango son todos los reales. ¿Ok? Ahora, como es una línea recta, una función afín siempre va a ser biyectiva. Porque a cada elemento, primero, es inyectiva porque a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un elemento distinto en el conjunto de llegada. Y segundo, es sobreyectiva porque todos los elementos del conjunto de llegada coinciden con el rango. Por eso es una función biyectiva, siempre. Ahora vamos con el punto C que dice punto de corte con el eje Y. Sabemos entonces, ya yo les he dicho, que este numerito solo, el término independiente sin la X, siempre va a estar solo, es el corte con el eje X. Si paran el video aquí y se van para atrás, vean que en la gráfica anterior cortaba en 1 y la ecuación decía 2x más 1 y ese 1 es justo por donde cortaba en el eje Y. Entonces, la recta va a cortar en el eje. Cuando hagamos la gráfica y tengamos 1, 2, 3, 4 y 5, ya sabemos que por este punto pasa la recta. Porque eso es lo que dice la definición. Eso es una característica de la función afín, que este número que está aquí representa el corte con el eje Y. Por supuesto, un punto sobre el eje Y no tiene coordenada X, ¿ok? No está desplazado en el eje X, está sobre el 0. Entonces el corte con el eje Y es 0Y, 0 en X, 5 en Y. Seguimos con la siguiente, que es la pendiente. La pendiente, generalmente la vamos a representar con M, es el número que acompañe a la X. Entonces son 4/3. Fíjense que aquí podemos interpretar que 3 movimientos en la línea horizontal me permiten subir 4 escalones. Ya vamos a hacer una gráfica con eso. Vamos con el corte con el eje X. Entonces, para cortar el eje X, quiere decir que la función corta el eje, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el punto que va a estar en el eje X? Es un punto que no tiene coordenada Y, porque no tiene elevación, vamos a decir, no tiene un punto, no está por aquí elevado, sino que está sobre el eje X. Por lo tanto, un corte con el eje X implica que la Y tiene que valer 0. Entonces, agarramos nuestra ecuación, nuestro f de x igual a 4/3 de x más 5, y convertimos este f de x en 0. Entonces me está quedando 0 es igual a 4/3 de x más 5. ¿Por qué? Porque la y tiene que valer 0. Encuentro entonces, despejo x, menos 5 es igual a 4/3 de x. Esto implica que menos 15 cuartos va a ser x. Eso quiere decir
Esta es la coordenada X del punto que va a cortar o donde va a cortar la recta en el eje X. Entonces tenemos el punto menos 15 cuartos, 0. La Y vale 0. ¿Ok? Ajá. Me dice si es una función creciente o decreciente. Crece o decrece. Eso lo vamos a saber por el signo de la pendiente. Si el signo de la pendiente es positivo, la función crece. Esa era la letra F. Entonces es creciente. Pendiente positiva, creciente. Pendiente negativa, decrece. Y ahora tenemos que hacer la gráfica. Como ya sabemos que pasa por el punto 0,5, ya lo tenemos aquí dibujado, el otro punto por el cual debería pasar la gráfica será en menos 15,4. Eso es una manera. Busco menos 15 sobre 4, lo represento en el eje X y ya paso una recta por esos puntos. La otra forma es utilizar la pendiente, que decimos en el punto 5, aquí en este punto 5, a partir de allí vamos a marcar 3 unidades en X y subimos 4. ¿Ok? Fíjense, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Dice 3 unidades en X. Entonces me queda 1, 2 y 3. 3 unidades en X. Y 4 hacia arriba. Entonces mantenemos la proporcionalidad. 1, 2, 3 y 4. Es decir, 1, 2, 3 y 4. Este es otro punto por donde pasa la recta. Entonces, si nosotros tenemos bien nuestro gráfico, este punto que está acá debería ser menos 15 sobre 4, que son más o menos 3,75. Claro, 4. Si esto está perfectamente bien, esta gráfica debería estar cortando como por aquí. O sea, se me abrió mucho, ¿no? Debería estar cortando por acá. Pero si ustedes lo hacen bien a escala, esto punto le debe coincidir. ¿Ok? Eso es un estudio completo de una función afín. Les voy a dejar entonces varios ejemplos, varios ejercicios de función afín para hacer el estudio completo. Ahora, puede pasar lo siguiente. Puede ser entonces que me den la ecuación de la recta, no me la den en esta estructura, es decir, despejada la y completa, sino que me la den, por ejemplo, de esta forma. Si me la dan de esta forma, yo no puedo identificar quién es la pendiente, ni puedo identificar quién es el corte con el eje Y, porque solamente lo puedo hacer si tengo la ecuación escrita de esta forma. ¿Cómo hago entonces para, si yo tengo una ecuación 2x menos 11y más 9 igual a 0, escribirla de esta forma? Nada, nada, despejo y. Entonces, menos 11y es igual a menos 9 menos 2x. Vamos a multiplicar todo por menos 1 para que me quede la variable positiva, ya que todo está negativo. ¿Ok? Y despejo y. Entonces me queda 9 sobre 11. O sea, me quedaría todo así. 9 más 2x sobre 11. Que es lo mismo que yo tenga. Voy a escribirlo más bonito. 9 sobre 11 más 2 sobre 11x. ¿Ok? Vamos a escribirlo ahora de esta forma. Escribo primero este término. Entonces me queda y es igual a 2 sobre 11x más 9 sobre 11. Ya tengo entonces el corte con el eje y tengo la pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si me dan la ecuación de esta forma, que es lo que llamamos ecuación general de la recta, debemos transformarla
en este tipo de ecuación. Vamos a darles un ejemplo para que ustedes hagan el estudio completo de las siguientes expresiones. Deben encontrar cortes con los ejes Y y horizontal, la pendiente, si es creciente, decreciente, si es función biyectiva, dominio y rango. 5 ejercicios. Y 3 ejercicios más. Entonces, aquí los coeficientes, las variables están fuera de las raíces, no están dentro de las raíces. Entonces, es de hacer notar que la función afín corresponde a la ecuación canónica de la recta. Y la ecuación general es la siguiente. Entonces, tenemos la canónica es la función afín, es decir, y es igual a mx más b. La función afín corresponde a la ecuación canónica de la recta y la ecuación general de la recta es ax más by más c. Este tipo de ecuaciones la van a trabajar más adelante cuando estamos en cuarto. Entonces, una línea recta tiene diferentes tipos de ecuaciones: ecuación canónica y ecuación general. La ecuación canónica representa a la función afín. ¿Okay? Y la ecuación general son todas estas que le he dado y tenemos que convertirla en la ecuación canónica para poder hacer el estudio completo. A trabajar.